Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este espacio de educación a distancia. Yo soy el profesor Doni Pallares Ilagorri y es un gusto acompañarte en esta sesión donde aprenderás a desarrollar aprendizajes que te servirán para toda la vida. Antes de comenzar, es necesario que te prepares con tu libreta de anotaciones y un lapicero para que escribas los aspectos más relevantes de esta sesión. Ahora sí, vamos a continuar observando primero la siguiente imagen que aparecerá en tu pantalla sobre los aprendizajes esperados. El aprendizaje esperado del día de hoy es recopila leyendas populares para representarlas en escena. Y una de las palabras clave de este tema es precisamente la palabra leyenda. Esto quiere decir que la debemos tener muy presente porque la vamos a estar ocupando a lo largo de esta sesión. ¿Y qué vamos a hacer como producto en este día? Vamos a verlo en la siguiente imagen. El producto para el día de hoy es el siguiente. Adapta una leyenda para escenificarla. Se trata entonces de adaptar una leyenda para ser representada en una obra de teatro. Es posible que ya haya realizado esta actividad anteriormente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que recuperar nuestros aprendizajes esperados y para ello necesitamos reflexionar con las siguientes preguntas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué sabes sobre las leyendas? ¿Has escuchado alguna? ¿En qué piensas cuando escuchas esta palabra? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Es posible que tus respuestas a estas preguntas sean una historia, algo que te contó tu tío o una historia de miedo, ¿verdad? Pues si pensaste en estas respuestas, vamos por buen camino, porque en realidad una leyenda es precisamente eso, algo que se cuenta con palabras. ¿Y qué es lo que se cuenta en una leyenda? Lo que se cuenta es precisamente sucesos y acontecimientos que mezclan la realidad y la ficción. ¿Qué te parece? A continuación, vamos a ver las características de una leyenda. Vamos a ver el significado y la definición de una leyenda. Una leyenda es una narración de sucesos que se transmiten por tradición. Es un relato basado en un hecho o un personaje reales que se van deformando o magnificando por la fantasía o la admiración. Estas definiciones las puedes encontrar en el diccionario de la lengua española. Incluso lo puedes buscar en internet. Ahora sí, vamos con las características de una leyenda. Bueno, antes pasamos con el origen. Te preguntarás cuándo surgieron este tipo de leyendas. Bueno, pues hace mucho tiempo. Incluso se dice que es una de las leyendas más antiguas en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de estas leyendas? Uno de los objetivos es precisamente mantener vivas las tradiciones, costumbres y cosmovisión de los seres humanos, y también son una forma de entretenimiento. Además, estas leyendas surgieron en las clases populares. Esto quiere decir que surgieron en las clases más bajas de nuestra sociedad y por lo mismo estas leyendas se conservaron gracias únicamente a la tradición oral, porque pues evidentemente no había una forma de escritura en ese momento en estas clases populares. Continuamos ahora sí con las características de las leyendas. Una de las características es precisamente que se transmiten y utilizan un lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir con un lenguaje coloquial? Es el que utilizamos todos los días para comunicarnos con nuestros amigos y se caracteriza porque es impreciso, vago e informal. Además, las leyendas se transmiten de manera oral y de generación en generación. Esto quiere decir que, por ejemplo, las leyendas que tú conoces, seguramente te las contó tu tío, tu abuelo, tu papá o tu mamá. Y tú, por supuesto, se las vas a contar también a tus hijos, a tus primos o a tus nietos. A esto le llamamos que se transmiten de generación en generación. También las leyendas cambian con el paso del tiempo. Esto quiere decir que cada vez que se cuenta una leyenda, se agregan y se eliminan elementos de manera que al final, cuando llegan a nosotros, estas leyendas ya muy poco tienen de real y están dominadas por un aspecto completamente fantasioso. Una característica más es que son anónimas. Esto significa que no conocemos al autor real de esta leyenda. Simplemente llegan a nosotros como una creación colectiva. Pero además,
y esta es una característica muy importante, es que las leyendas suceden en lugares conocidos por la comunidad que relata estos cuentos, estas leyendas. Por ejemplo, las leyendas que tú conoces son relatos, por supuesto, que sucedieron en el lugar donde vives y que puede ser el panteón de tu colonia, una calle oscura, un lote baldío o un árbol frondoso. De esta manera es como podemos identificar estos lugares donde las leyendas suceden. Pero además, las leyendas cuando se cuentan se expresan como si fueran relatos verdaderos y para ello utilizan expresiones como se cuenta la leyenda que, pero además nuestros familiares las cuentan como si fueran testigos de lo que sucedió, de lo que están contando. Y entonces utilizan expresiones como mi tío vio a la Llorona, mi mamá platicó con ella, mi abuelita iba al lado de ella. Esto hace que una leyenda parezca real sin serlo. Interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. Ahora te gustaría conocer una leyenda. Estoy seguro que la leyenda que te voy a platicar ya la conoces. Sin embargo, hay aspectos muy importantes que vamos a comentar. Se trata de un relato que surgió hace muchos años. Incluso surgió en países muy diversos y muy lejanos unos de otros. Seguro que no te imaginas, ¿verdad? Se trata de la leyenda de los vampiros. ¿Qué sabes de ellos? ¿Recuerdas algún poder sobrenatural? ¿Recuerdas de qué se alimentan? A continuación, te lo voy a presentar en la mesa de trabajo. Las leyendas, como decíamos, es un relato que apareció hace muchos años. Uno de los principales personajes, por supuesto, son los vampiros, a los cuales se les considera que son muertos vivientes. Se alimentan de sangre humana para seguir vivos. Uno de los personajes más importantes es el que se conoce con el nombre de Drácula. Él apareció en las leyendas de la novela de Drácula, escrita por Bram Stoker, seguramente lo recuerdas. Este libro se escribió en 1897 en el Reino Unido. Y también se comenta que esta novela está inspirada por Vlad el Emparador. Vlad fue un personaje real, príncipe de Valaquia en Rumania. Es considerado un héroe nacional y aquí te voy a contar cuál es la leyenda que empieza en este momento de este personaje. Este personaje defendía su territorio y se le consideraba un asesino, un empalador, un psicópata y demente. Pero ten mucho cuidado con estos relatos porque es posible que sean inventados o sean exagerados por la misma gente que los cuenta. Si te puedes dar cuenta, en este momento hay una prueba de que las leyendas se van cambiando y se van transformando y la gente va inventando, por supuesto, características de estas leyendas. Pero además, las características es que, por ejemplo, los vampiros son muertos vivientes. De día duermen para luego despertar por la noche y alimentarse de sus víctimas gracias a sus temibles colmillos. Los vampiros también tienen la capacidad de transformarse en animales, como por ejemplo el murciélago. Los vampiros por la noche despiertan para salir a alimentarse de sus víctimas. Y ahora te pregunto, ¿recuerdas a qué son débiles los vampiros? Bueno, los vampiros son débiles al ajo. El ajo es una especia que incluso los vampiros huyen de ellas. Otro elemento al que los vampiros son completamente vulnerables son la luz del sol. Incluso si los expones durante mucho tiempo, puedes exterminarlos por completo. Otro elemento a los que son débiles los vampiros son la plata. Por ejemplo, la bala de las armas, si las hacemos de plata, pueden, por supuesto, eliminar a los vampiros. Otro elemento es el fuego. Este tradicional, que si logras acercar al fuego a un vampiro, es posible también exterminarlos por completo. Y finalmente, el elemento más infalible de los vampiros es
la estaca en el corazón. Si por alguna razón, en algún momento, un vampiro te ataca, ya sabes qué hacer. Con una estaca en el corazón puedes eliminarlos por completo. Esta es la leyenda de los vampiros. Y ahora te preguntarás seguramente, ¿y de dónde surge esta leyenda? ¿Hace cuánto tiempo que este relato sigue vivo en nuestro planeta? Y contándose una y otra vez por las personas que la conocen. A continuación te voy a presentar una línea de tiempo aquí en la mesa de trabajo para que revisemos el origen de esta leyenda. La leyenda más antigua y que se tiene registro es la leyenda que aparece en el siglo 6000 a.C. Estamos hablando que es el siglo 60. ¿Dónde? En la cultura mesopotámica, en el continente asiático. Más recientemente, los registros apuntan que este mismo relato aparece en el año 1200 a.C. también, en el siglo XII, en la cultura griega. Un poco más reciente aparece en el año 600 a.C., en el siglo VI, en la cultura romana. Ya con estos dos registros que tenemos aquí, nos parecen más familiares, ¿verdad? Un registro más reciente es el que aparece en la cultura judía, en el año 1 después de Cristo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2023 años. Y el registro aún más reciente que tenemos es el que aparece en el año 1800 a 2000 después de Cristo, en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Dónde aparece? En Europa Central y en Europa del Este. Observa con esta línea de tiempo cómo tenemos varias versiones de una misma leyenda. Aquí podemos observar que en este caso es casi imposible identificar cuál de las versiones es la que llega a nosotros. Incluso podemos decir que la leyenda de los vampiros que nosotros conocemos es una mezcla de todas estas. Pero fíjate, en Puebla, en nuestro estado, existe un esfuerzo por recuperar las leyendas y tradiciones de la Puebla colonial. Se trata entonces de revisar este tipo de leyendas en nuestra ciudad. Uno de estos esfuerzos es el que aparece en la siguiente fotografía que te voy a mostrar. Vamos a verla. Observa cómo esta fotografía en esta edificación, podemos ver que es muy parecida a los edificios del centro histórico. ¿Te recuerda a algún edificio en particular? Obsérvalo muy bien. ¿Recuerdas esto? Seguramente has entrado y no te das cuenta. Esta fotografía corresponde a la Casa del Alfeñique, que en la actualidad es un museo. Lo puedes visitar en la 4 Oriente y 6 Norte. Además de ser un museo, en su interior guarda una leyenda que estoy seguro no conoces. Según esta leyenda, en esta casona vivió una nahuala, a la que le gustaba robar niñas y niños. Además, se cuenta que esta leyenda es la que aparece en la película La leyenda de la nahuala, aunque otros relatos dicen que la casa de la película está ubicada en el barrio de Analco. En la película, la leyenda de la nahuala es una bruja que quiere acabar con los habitantes de la ciudad de Puebla, y Leo San Juan, un niño, hará todo lo posible por salvarnos a todos. ¿Te gustaría visitar esta casa? Puedes hacerlo de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas. Y para ti que eres estudiante, hay descuento en tu entrada. Ahora vamos a ver una siguiente fotografía que te propongo para que la observemos con mucho interés. Observa cómo tenemos en esa fotografía a un personaje que está disfrazado de lo que parece ser una china poblana. Observa que está representando un papel con gente sentada en las escalinatas. A este tipo de trabajo se le llama teatro en la calle. Este teatro en la calle es un esfuerzo que hace Puebla Legendaria. Se trata de paseos turísticos por las calles de la ciudad, donde actores interpretan en las calles, callejones y plazas públicas las leyendas de Puebla. Fíjate cómo en esta imagen un personaje actúa su papel frente a un público sentado en las escalinatas de un callejón. Se ve divertido, ¿verdad? Ahora vamos a ver una siguiente fotografía de esta misma actividad de Puebla Legendaria.
Uno de los paseos se llama Callejoneada de Leyendas. En este recorrido eres espectador de representaciones legendarias como La Llorona o El Charro Negro. ¿Te das cuenta cómo las leyendas se han vuelto un medio de entretenimiento? Gracias a la participación de las personas que cuentan las leyendas, ahora podemos divertirnos con su representación, el teatro en la calle. ¿Te gustaría hacer una adaptación de una leyenda de Puebla? Pues es justamente lo que vamos a hacer en esta sección. Vamos a adaptar una leyenda de tu preferencia para ser interpretada con actores en un teatro. ¿Cuál se te ocurre que podríamos hacer? Hay muchas. Puede ser La Llorona, puede ser El Hombre Lobo. ¿Cómo interpretarías al Hombre Lobo? ¿Qué vestuario utilizarías? Te propongo que elijamos la leyenda de La Llorona porque es una de las más populares, no solamente en México, sino también fuera de nuestro país. Y es, por supuesto, una leyenda muy antigua. ¿De qué se trata esta leyenda? Te voy a comentar un fragmento de esta leyenda para que la recordemos. Pon mucha atención. Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando la acequia era grande, vivía una señora a la que le gustaba mucho salir de noche y, por supuesto, salir a caminar. Pero para eso tenía que abandonar a sus hijos y muchas veces no tenía con quién dejarlos. Así que una vez que estaba muy desesperada, decidió tomar a sus hijos, llevarlos a la acequia y lanzarlos al agua. Los hijos se ahogaron y fallecieron. Esta leyenda que te acabo de contar seguramente es un poco diferente a la que tú conoces. Sin embargo, comparten algunos detalles. En esencia, es la misma. Es justamente esto lo que vamos a adaptar. Para hacerlo necesitamos utilizar un documento que se llama guión teatral. El guión teatral es un documento que nos sirve para escribir todas las indicaciones para los actores de modo que puedan representar en el teatro, en escena, sus papeles adecuadamente. Para ello, vamos a la mesa de trabajo para hacer el ejercicio físicamente. Acompáñame. Aquí tenemos en la mesa de trabajo un fragmento de la leyenda de La Llorona que ya te comenté. Esta parte ya la comentamos, así que no la vamos a volver a leer. Y entonces empezamos a realizar nuestro guión teatral. El guión teatral es un ejemplo el que yo te estoy mostrando. Observa cómo al principio tenemos que ponerle como título guión teatral. A continuación debemos ponerle título de la obra y a continuación el nombre, que en este caso es La Llorona. Enseguida ponemos la palabra adaptación y en este momento tenemos que hacer una pausa breve. ¿Por qué le estamos colocando esta palabra de adaptación? Porque este documento que estamos haciendo no es un texto original nuestro. Estamos adaptando únicamente un relato que ya existe y lo que hacemos es adaptarlo. Por eso colocamos esta palabra. A continuación colocamos el nombre de la persona que está haciendo esta adaptación, que en este caso soy yo. A continuación escribimos la palabra personajes. En este caso tenemos dos personajes. Uno se llama María y otro se llama Juana. Y volvemos a detenernos aquí, porque si puedes observar, en este fragmento no hay ningún nombre para los personajes. Únicamente lo que dice que hay una señora que vivía cerca de la acequia y que tenía a sus hijos. Pero en ningún momento nos menciona los nombres, ni de ella ni de sus hijos. Así que como parte de nuestra adaptación, nosotros colocamos el nombre de María para La Llorona y el nombre de Juana para un personaje que hemos agregado de modo que nos sirva para entablar un diálogo entre estos dos personajes. A continuación, después de escribir esto, colocamos la palabra escena 1. En este caso, como solamente es un fragmento de la leyenda, este fragmento nos cabe en una escena.
Por eso colocamos escena 1. Si tu guión teatral necesita de varias escenas, entonces cada una tendrá un diferente número, 2, 3, 4, 5 o las que necesites. A continuación es necesario escribir las acotaciones para los actores. Lo que tenemos aquí se llaman acotaciones y son las indicaciones para los actores y todas aquellas personas que trabajan en la adaptación de la obra de teatro. En este caso estamos proponiendo la siguiente escena con las siguientes acotaciones. Escena 1. Sucede afuera de la casa de la Llorona. Son como las 6 de la tarde. Se puede observar las casas y la calle. Juana llega a casa de María para ir a la fiesta del pueblo y le grita para que salga. María sale de su casa e inicia el diálogo frente a la puerta de la casa de María. Este es el planteamiento inicial para la escena número 1 del fragmento que hemos leído. ¿Qué sigue a continuación? Lo que sigue son los diálogos. Aquí tenemos un ejemplo de los diálogos para la escena número 1. Observa cómo tenemos a los dos personajes, Juana y María. Juana es la amiga y María es la llorona. Empieza el diálogo, Juana. Y volvemos a colocar aquí una acotación entre paréntesis. Observa que dice gritando. Quiere decir que ese personaje debe hacerlo de esa manera. ¿Qué dice María? ¿Qué dice Juana? María, ya llegué. Vámonos a la fiesta que se nos hace tarde. Apúrate. Así que María contesta. Volvemos a colocar acotaciones para indicarle a la actriz cómo debe decir esos diálogos. María está molesta, grita desde adentro de su casa. ¿Qué dice? Espérame, Juana. Volvemos a colocar acotaciones para indicarle a la actriz que entonces tiene que salir de la casa y entonces continúa su diálogo. No voy a ir a la fiesta, es que tengo que cuidar a mis hijos. No encontré con quién dejarlos. Sí quiero ir. Estuve esperando mucho esta fiesta del pueblo, pero ¿con quién dejo a mis hijos? Juana contesta, vamos un ratito, nada más, ándale y luego te regresas. Vuelve a contestar María. Sigue molesta. Qué lata no poder ir a la fiesta. Todos van a ir, menos yo. Así que Juana vuelve a contestar. Bueno, María, entonces ya me voy. Ahí te quedas. Yo no me pierdo esta fiesta por nada del mundo. Y a continuación, María dice su última línea de esta escena 1. ¡Qué coraje! Vete pues, Juana. Al rato llego. Nomás pienso qué hago con mis hijos. Y en este momento se termina el diálogo, se termina la escena. Juana sale por un costado del teatro y María vuelve al interior de su vivienda. Y ahí termina este diálogo entre estos dos personajes. Te voy a mostrar a continuación cómo va a quedar este guión teatral. Lo tenemos aquí impreso para que puedas observarlo a detalle de manera grande sin que tengas ningún problema para observarlo. Este es el guión teatral. Aquí se está colando una parte de lo que tenemos abajo, lo vamos a ocultar. Observa cómo tenemos los mismos elementos en el guión teatral. El nombre del documento, título de la obra, adaptación, personajes, escena 1, acotaciones y después colocamos todo el diálogo que aparece aquí. Esta impresión es un ejemplo en tamaño grande de cómo debe quedar tu guión teatral en una hoja de tu cuaderno o en una hoja tamaño carta. Te invito a que esto que hacemos aquí, que acabamos de hacer y terminar, lo hagas también junto con tus compañeros. Puedes hacerlo eligiendo una leyenda, poniéndote de acuerdo con tus compañeros y elegir la que más les parezca. Estoy seguro que si sigues estas indicaciones vas a realizar un excelente trabajo y no vas a tener ningún problema. Finalmente, no me queda más que felicitarte porque gracias a tu atención e interés has logrado tener un conocimiento mejor sobre las leyendas. Mi nombre es Doni Payares Ilagorre y es un gusto acompañarte en esta sesión de aprendizaje a distancia. Nos vemos y escuchamos la próxima.